Ahorita estamos analizando lo que son los nutrientes de forma orgánica e inorgánica, ¿sí? Después que terminemos esto, vamos a analizar los grupos de alimentos con los que yo puedo plasmar una dieta. ¿De acuerdo? Primero vamos a hacer el recordatorio de todos, para que quede más claro lo que sigue. Va a ser más fácil. ¿De acuerdo? Porque yo necesito que ustedes recuerden esos nutrientes que le van a poner en ese platillo al paciente y cuáles son los que le van a recomendar. Analizamos las proteínas. Dijimos que las proteínas, tenemos proteínas de alto valor biológico y bajo valor biológico. La combinación de ellas es lo que yo voy a hacer que mi dieta pues sea lo más adecuada posible. Porque si yo pongo cantidades grandes de proteína, pues voy a consumir también cantidades grandes de lípidos. Y son lípidos saturados. Es lo que no quiero. ¿Sí? Ahora, ¿cuál vamos a analizar? ¿Lípidos o carbohidratos? ¿Cuál revisaron? Lípidos. Ok, vamos a analizar los lípidos. Entonces, en esta proteína de origen animal que yo voy a consumir, pues yo tengo más grasa o más lípidos saturados que insaturados. Pero en mi dieta diaria también yo puedo encontrar lípidos insaturados que debo de combinar junto con los saturados. Porque los lípidos saturados, como su nombre lo dice, ya van dañinos, ya van mal para mi cuerpo. Bueno, me pueden decir, pero es que son los más sabrosos. La realidad sí. Porque es más sabroso un pollito frito, un pescadito frito, unos frijolitos puercos. Sabor al paladar. O sea, es más sabroso. Pero yo no estoy diciendo que sea lo ideal, porque es más dañino. ¿Sí? ¿Qué son los lípidos? ¿Qué me quiere decir qué son los lípidos? Yo, doctora. A ver. Participa tú. Elki. Ajá. Bueno, los lípidos son moléculas orgánicas, las cuales son insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos. Y pues están constituidos principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Ok, muy bien. ¿Y cuáles son los lípidos? Yo los puedo encontrar de muchas formas, ¿sí? ¿Cuáles son los lípidos que yo le voy a recomendar al paciente? ¿De qué forma? ¿Cómo se les ocurre que ustedes le van a decir al paciente? Es que tiene que utilizar más de estos que de estos. A ver, ¿cuáles son los tipos de lípidos que encuentras en el cuerpo? ¿No? ¿Ninguno? Triglicéridos, HDL, LDL. Triglicéridos, HDL, LDL. ¿Qué más? También pueden ser saturados, monoinsaturados y polisaturados. Sí, también pueden ser así, claro que sí. Los fosfolípidos. Fosfolípidos. ¿Qué más? ¿Qué otro lípido encontramos? Los glucolípidos. Glucolípidos. ¿Qué más? ¿El temido qué? Colesterol. Colesterol. O sea, yo puedo escuchar al paciente que me dice que esas grasas o esos lípidos se pueden encontrar de muchas formas, pero el paciente no entiende cuál es cuál, ¿sí? Si hablamos de los lípidos del cuerpo, hablamos fosfolípidos, colesterol, triglicéridos, glucolípidos, porque pueden estar combinados, ¿sí? Las lipoproteínas,
Pero si yo lo hablo de qué es lo que voy a comer, qué es lo que voy a consumir, ¿a poco no han escuchado del aceite, de la manteca, de la mantequilla, de los cacahuates? Como dijo Sebastián, de las saturadas, de las insaturadas. Sí, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a ver de qué se tratan todas estas. Normalmente a un paciente, vamos a hablar primero de lo que yo le recomiendo al paciente. Le digo, es que tiene que utilizar aceite o tiene que utilizar manteca o tiene que utilizar mantequilla, porque la puedo encontrar de muchas formas. Entonces, dependiendo de lo que yo le voy a recomendar al paciente, va a ser la finalidad que yo quiera con él. Las grasas las podemos encontrar sólidas o líquidas. Sólidas, mantequilla, manteca, margarina. ¿Dónde más encuentro grasa sólida? ¿Qué se comen envuelto en la salchicha? Tocino. El tocino. Los chicharrones tienen una grasa ya sólida. Todos esos serían cebos también. Se les conoce. Claro. Entonces la grasa que tienen las carnes es una grasa sólida, porque no le está escurriendo así a la carne la manteca, ¿verdad? Pero sí la encuentro a los alrededores entre las carnes y cuando lo echa al asador y se huele y la pongo en una tortillita y aplasto la tortillita y me como la grasita bien doradita. Ah, ¿verdad? Son los cebos. Esa es una grasa que es sólida. Pero las tengo líquidas. ¿Cuáles son las líquidas? Pues todos los aceites. De soya, de cártamo, de maíz, de uva, de sésamo, de oliva. Yo no estoy diciendo cuál es buena y cuál es mala. Nada más estoy diciendo que una es sólida y una es líquida. Nada más. ¿Sí? Ya si yo le voy a recomendar al paciente algo, ahorita lo vamos a ver cuál le voy a recomendar. También puedo encontrar esas grasas unidas a proteínas, lipoproteínas, unidas a azúcares, glucoproteínas. Puedo encontrar las grasas como yo se las voy a recomendar al paciente. Saturadas e insaturadas. De estas insaturadas están mono y poliinsaturadas. ¿Sí? Entonces yo le voy a decir al paciente, ok, las grasas que yo no quiero que coma son las grasas saturadas, porque son las que le van a aumentar el colesterol, son las que lo van a llevar a infartarse. ¿Y dónde encuentro las grasas saturadas? En ¿Dónde las frituras. encuentro? ¿Cómo? En frituras. Frituras, las viejitas, esas que nos comemos con sal, limón y chile chamoy. Las papas. ¿Dónde más? En las Aparte de las frituras. ¿A de dónde, origen Antonio? animal. ¿Eh? En las grasas de origen animal. En todas las grasas de origen animal. Todas las carnes tienen grasa saturada. La carne roja tiene más grasa saturada que la carne blanca. Por eso es que también recomiendo carne roja si acaso 2, 3 días a la semana. El resto debe ser carne blanca. ¿Dónde más se encuentra la grasa saturada? Los lácteos. Lácteos enteros, bien. ¿Dónde más? En el sushi, comida frita, comida empanizada. En todo lo empanizado, en ese sushi empanizado en moneditas de 3 quesos, porque tiene queso chihuahua. Por eso no recomendamos el queso chihuahua. ¿Dónde más? La mayonesa.
ya está procesada, ya está saturada. La margarina, la mantequilla. ¿Sí, Leobardo? Doctora, ¿y qué pasa con los establecimientos que usan, por ejemplo, aceite quemado? Que lo reutilizan y lo reutilizan. Ahí también ya son saturadas o aunque sean de origen vegetal. Sí, mira, de hecho, la margarina, por ejemplo, es un aceite vegetal, pero entra en el apartado de saturado, porque para hacerlo vegetal, para hacerlo sólido, ese aceite, tuvieron que hidrogenarlo. Y durante el proceso de hidrogenación se hace sólido. Al hacer ese aceite de líquido a sólido, ya se satura. De ahí es de donde salen las grasas trans. Sí, ahorita vamos a ver qué son. En el caso de los aceites, aunque es un aceite vegetal, cuando tú lo pones a calentar, a calentar, a calentar, se va quemando, se va saturando. Por eso es que no son buenos los alimentos fritos, a menos que tú los hagas en casa y que tú sepas que nada más utilizaste el aceite, ¿sabes? Ahorita con tanto alimento que se vende así frito y tanto el boom de las grasas saturadas, sacaron un aceite que dice que alcanza altas temperaturas y se quema menos o tarda más en quemarse, que es lo que están utilizando ahorita los restauranteros, pero aún así se quema. Entonces, antes la mamá freía un pollito, unas papitas, guardaba el aceite y ese aceite lo seguía utilizando. Ahorita se vio pues que no se debe de hacer eso. ¿Por qué? Porque cada vez que tú lo calientas se va quemando y se va saturando. Antes la mamá, yo me acuerdo que ponía la manteca o el aceite en el sartén para hacer los frijoles refritos y hasta que el sartén con ese aceite salía el humito del aceite, ahí echaban los frijoles. Imagínense, todo quemado ese aceite o esa manteca. Entonces, dicen ahorita los de los restaurantes, pues que su aceite no es dañino por esta situación, porque ellos están utilizando ahorita aceites que alcanzan muy altas temperaturas y no se queman, pero aún así no dejan de ser dañinos. ¿De acuerdo? De las grasas saturadas, la margarina, por eso entra aquí, aunque es aceite vegetal, pero como está parcialmente hidrogenado, ya se vuelve dañino. Es la margarina, la mantequilla, que es pues ya de la grasa de la leche de la vaca, esa ya es saturada desde nacimiento, pues. Por eso a veces si les preguntan, ¿qué es mejor, la margarina o la mantequilla? Pues menos dañina la margarina, porque todavía está menos saturada que la mantequilla, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que provenga de origen animal o toda aquella aceite que esté sólido es grasa saturada. Entonces, la manteca de paquete, que es una combinación de manteca de puerco, manteca de res y aceite vegetal parcialmente hidrogenado, que es con el que hacen el pan de mujer, el de Doña Pani, que lo vendía a la escuela. Sí, yo creo que les tocó a ustedes comer ese pan. Pues es de grasa saturada, ¿sí? Aunque es manteca vegetal. ¿De acuerdo? De esta, ¿tienen dudas de aquí? ¿De esto? ¿De los saturados? Ok. Dentro de los insaturados tenemos los monoinsaturados y los poliinsaturados. ¿Cuál es mejor de los dos, los mono o los poli? Los poli. Los poli. No, Edith. ¿Cuáles son mejor? Yo diría que los mono. Tú dirías que los mono. A ver, ¿quién da más? Segura. ¿Quién da más? Los monos.
Los monos. ¿Qué aceites se encuentran en los monos? No en los changos, ¿no? En los monoinsaturados. ¿Cuáles son sus grasas de los monoinsaturados? Es uno verde que sale del... Aguacate. El aguacate es uno de ellos. Es uno, eso es... El aceite de oliva. El aceite de oliva es monoinsaturado. Los cacahuates, nueces, almendras, piñones, todas las oleaginosas son monoinsaturados. La diferencia del monoinsaturado al poliinsaturado es que no alcanzan, por ejemplo, si yo los pongo a calentar, no alcanzan altas temperaturas, son más estables. Los poliinsaturados son el resto de los aceites. Aceite de maíz, aceite de cártamo, aceite de canola. Si yo pongo, por ejemplo, un sartén y aquí pongo aceite de oliva y aquí pongo aceite de maíz, el que se me va a quemar primero va a ser el aceite de maíz. Se satura más rápido. El aceite de oliva es más estable a altas temperaturas. Entonces, son mejores porque me proveen de los omega 9 y los poliinsaturados, los aceites, los omegas 3 y 6. ¿Sí? Los pescados, por ejemplo, me proveen de omegas 3 y 6. Las oleaginosas, omegas 9. Por eso es que es bueno que consumas el cacahuate, la nuez, la almendra. Lo mejor es la almendra de todos, pero nada más es lo que me cabe aquí. No es el kilo de cacahuates que nos vamos y nos comemos al estadio. Doctora, O sea, entonces, ¿el pescado es poli? El pescado es poliinsaturado, el salmón es poliinsaturado, todos los pescados de aguas frías son poliinsaturados. Y los aceites. Y los monoinsaturados, el principal es el aceite de oliva, el aguacate y todas las oleaginosas. Cacahuate, nuez, almendra, piñón, ¿sí? Entonces, si ustedes analizan, pues si nosotros tuviéramos una alimentación que no tuviera el aceite frito, que no comiera mucha fritanga, que yo utilizara poquito aceite, en realidad el aceite de maíz pues no es dañino, es bueno. El problema es que yo no me como el pollo a la plancha, me lo como frito. No me como la papita cocida, me la como frita. Entonces es la forma en la que preparamos esos aceites los que nos ocasionan el problema. ¿Sí? Entonces en una dieta diaria yo tengo que combinar grasa saturada y grasa monoinsaturada y poliinsaturada. Todo debe de llevar. ¿De acuerdo? Ahora, antes, en los empaques decía, libre de ácidos grasos trans. Estas galletas Chokis que traigo yo aquí, dice que no tiene grasas trans. Y yo revisaba el empaque y decía, hecho con aceite vegetal parcialmente hidrogenado. Entonces, ¿tiene o no tiene aceite saturado? Si yo utilizo una margarina para preparar ese pastel, está hecho de aceite vegetal parcialmente hidrogenado. Entonces, ese pastel, esa galleta a la que yo le puse mantequilla o margarina, perdón, pues va a tener ácidos grasos trans. Ahorita lo que hacen es que les ponen aceites y les ponen emulsificante, les ponen ablandadores, les ponen ya algún químico para que esa galleta no salga dura. ¿Por qué se empezó a hidrogenar el aceite para hacerlo sólido? Bien, porque el aceite se empleaba para los pasteles o las galletas antes, pero no quedaban suavecitos, quedaban duros. Entonces se dieron cuenta que cuando ponían manteca
sólida, de puerco o de paquete, pues se hacía más blandita esa galleta o ese pan. Entonces, en vez de utilizar la manteca, dijeron, bueno, pues si la manteca de paquete, que es de grasas de origen animal, es más dañino para el cuerpo, pues vamos haciendo sólido el aceite. Entonces, de ahí fue de donde salió la margarina untable, porque cuando yo estaba chiquita no había margarina untable. Había nada más de la dura, de la de vaca. Entonces yo tenía que derretir la mantequilla y luego poner el pan. La margarina untable, yo creo que salió cuando yo tendría algunos 10 años, yo creo. Y ya les estoy hablando hace 40 años de eso, yo tengo 50. Entonces imagínense, hace 40 años, vamos a poner así, que salió la margarina. Ah, pues todo el mundo empezamos a utilizar la margarina porque ya se le untaba el pan y ya pues bien fácil. Sí, pero se dieron cuenta que esos aceites vegetales parcialmente hidrogenados también me ocasionaban que me aumentara el colesterol y que me infartara. Por eso es que no se recomienda que utilices en cantidades grandes ni margarina ni mantequilla. ¿Sí? Es por eso. Entonces, ahorita los empaques ya dicen libre de ácidos grasos trans, y les estoy hablando de todos los panes, de todas las galletas, de todos los cereales, traen esta leyenda. Y si ustedes ya les revisan, dicen que están hechos con aceite vegetal. El problema es que ahora, pues para que esa galleta me quedara otra vez blandita, pues ya se agregaron varios aditivos químicos. Luego vamos a ver cuáles son esos aditivos químicos, pero en su mayoría son emulsificantes para que hagan blandito. Son fibras. Ya luego los vamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces, de las grasas de la que yo puedo comer, esas son las que le van a recomendar al paciente, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son los lípidos que yo tengo en mi organismo? ¿Qué es lo que van y hacen funciones? Tenemos a los fosfolípidos, que su función principal es formar membranas celulares y emulsificar grasas a nivel de tubo digestivo. Tenemos al triglicérido, que es mi principal fuente de energía que yo tengo. El triglicérido y el colesterol se encuentran en los adipocitos, en su mayoría el triglicérido. ¿Por qué? Porque el adipocito es mi principal depósito de lípido que yo tengo. ¿Para qué me sirve este triglicérido ahí en ese depósito? Bueno, pues porque es el que me va a dar energía para cuando yo no coma, para cuando yo haga mucho ejercicio, para cuando necesite energía de más por algún esfuerzo. ¿De acuerdo? El problema que tengo con ese adipocito, donde yo tengo mi triglicérido que me da energía, es que puede crecer 50 veces su tamaño. Entonces, imagínense lo gorda que me puedo llegar a poner. Ahora, si ese adipocito en etapas de pequeños no nada más creció, sino también se dividió, pues imagínense el mundo de adipocitos que tengo. ¿Sí? El adipocito tiene la capacidad de crecer toda la vida, pero de dividirse solamente hasta los 2 años de edad. Por eso es que aquellos niños gorditos, michelines, que tienen las piernitas gordas, las patitas gorditas, que quiere uno morderles el cachetito, pues sí se ven bien bonitos. El problema ¿cuál es? Que cuando son adultos tienen más células adiposas. Entonces, si suben de peso, bajarlos de peso se torna más difícil que aquel que fue flaco, enclenque y feo. Porque a los que están delgaditos les dicen, ay, qué feo se ve. Doctora, una pregunta. Y entonces los niños que de pequeños son bien gorditos y de grandes son bien flacos, ¿qué pasa? Puede llegar si la alimentación de él no es buena y no hace ejercicio,
puede llegar a determinado momento en que suba de peso igual que cualquier persona. La diferencia es que con él, como tiene más números de adipocitos, yo me voy a tardar más en bajarlo de peso que en el que fue flaco y tiene menos adipocitos. A ese lo voy a bajar más rápido, aunque esté más gordo que aquel que fue gordito de bebé. Por eso es que no es bueno que un bebé suba de peso en los 2 primeros años de vida, porque es cuando las células tienen una reproducción rápida y el adipocito es uno de ellos. Ya a la edad de nosotros, ya el adipocito no se divide, nada más crece, nada más se hipertrofia, pero ya no hay hiperplasia. ¿Sí? Entonces, si tú fuiste gordita de bebé, pues cuídate mucho porque si subes de peso vas a batallar más para bajar que aquel que fue flaco y feo. Es que es la realidad, así somos cuando están flaquitos. Ay, qué feo se ve. Y cuando están gorditos, ay, quisiéramos apapacharlos y morderlos y besarlos. Así somos. Y ya de grande no lo queremos gordo, pues ¿quién nos entiende? Se nos hace más guapo el flaco. Pues ni modo, así somos, ¿qué le vamos a hacer? ¿De acuerdo? Entonces, pero aquí el adipocito tiene funciones importantes en el cuerpo. Esta energía a base de triglicérido que se queda en ese adipocito es porque tiene funciones. La principal función del adipocito es la energía, pero también me sirve para mantener temperatura corporal. Ese sudor que a mí me sale proveniente del líquido del adipocito también es para enfriar mi cuerpo. El adipocito también me sirve porque si yo me caigo, me golpeo, pero con el adipocito reboto y no se me lesionan mis órganos internos ni me fracturo. Esa es función del adipocito. El rebote es protección. ¿De acuerdo? Y a las mujeres pues nos da forma en el cuerpo, es la realidad. ¿Sí? Tenemos también lo que es el colesterol. Este es otro de los lípidos que le tenemos tanto miedo por el daño que nos puede llegar a ocasionar a nivel endotelial, que nos puede llevar a un evento vascular cerebral y o a morirme de un infarto. El colesterol tiene sus funciones en el cuerpo. Normalmente el organismo secreta las 3/4 partes de colesterol que necesita. Nosotros necesitamos alrededor de 1 gramo de colesterol al día y el cuerpo secreta arriba de 850 miligramos diarios. Quiere decir que yo no necesito consumir esos 300, 400, 500 miligramos de colesterol al día. Con 200 que consuma es suficiente. El problema es que si me gusta el pescado frito, la carnita asada, el quesito chihuahua, las pellizcadas con asientos, ese sushi empanizado en moneditas, y ahí voy, pues en realidad yo no consumo esos 200 miligramos de colesterol, sino consumo más. Por eso es que con la edad, y si yo no hago ejercicio, pues se me empieza a guardar ese colesterol en mi cuerpo. Y el único depósito que yo tengo de colesterol es mínimo en la célula adiposa. En su mayoría se encuentra a nivel del endotelio. Es la afinidad que tiene el colesterol en nuestro cuerpo. Y donde hay una lesión, pues ahí se empiezan a depositar más colesterol, porque el colesterol anda circulando, no se deposita en ningún otro lugar. Sí es importante que consumamos colesterol porque las vitaminas, por ejemplo, la vitamina D o todas las vitaminas de tipo liposolubles, ¿sí? Necesitan el colesterol. Las hormonas necesitan colesterol. Las membranas celulares necesitan colesterol. O sea que mi cuerpo debe de tener algo. Pero aquí el problema es cuando nos vamos de paso. ¿Sí? Ahora, ¿qué problema puedo tener yo por una deficiencia de colesterol? ¿Qué puedo tener?
Ya dije dónde trabaja el colesterol, qué funciones hace, qué puedo tener. Si no Problemas en la tengo regulación hormonal. problemas hormonales, ¿sí? ¿Qué más? Sí, dije que ayudaba a la formación de la vitamina, sobre todo la vitamina D. ¿Qué problema puedo tener si no tengo vitamina D y no Problemas se óseos. absorbe el calcio? ¿Cuál, Eduardo? Problemas óseos. Problemas óseos. Los pacientes que tienen anorexia, que no comen grasa, principalmente tienen problemas a nivel de su ciclo menstrual, su ciclo hormonal. De hecho, se ha visto que la paciente anoréxica, como normalmente se da en adolescentes, al no tener grasa suficiente de la que consumen ni en el organismo, porque no tienen células adiposas casi, tienen una degeneración de los caracteres sexuales secundarios, una atrofia ovárica y atrofia uterina, que ya no recuperan. Por eso es muy importante captar a una paciente adolescente anoréxica. ¿Y un exceso de colesterol qué me puede ocasionar? Enfermedad cardiovascular. Aterosclerosis. Aterosclerosis, enfermedad cardiovascular, infartos, Obesidad. obesidad, exactamente, y todo lo que me da la obesidad. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo un paciente que consume mucha proteína de origen animal? ¿Qué problemas puede tener? Elevado el colesterol y ácido úrico. Colesterol, ácido úrico, ¿qué más? ¿Qué pasa si yo los invito, por ejemplo, a comer una carne asada y ustedes ven la ensalada ahí nomás y la salsa y se van derechito al asador? Comen mucha carne. ¿Qué va a pasar al día siguiente? Pues no van a ir al baño, les va a dar estreñimiento por tanta carne que comieron y la poca fibra que utilizaron. Sí, no creo que amanezcas feliz, ¿no? Si ya tienes problemas de ácido úrico y te empiezan a doler las articulaciones al día siguiente. A comer pura ensalada. ¿Eh? Entonces, el exceso de proteína de origen animal me lleva a un exceso de grasa de origen animal. Y eso a la larga, pues me va a llevar a tener problemas de colesterol y los problemas que se dan por exceso de colesterol. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más leyeron de los lípidos? ¿Es todo lo que leyeron? Se me da que no estudiaron porque ni platicaron ahora, muy poquitos hablaron, ¿eh? Que los triglicéridos proporcionan 9 calorías por gramo. Sí. El aporte que me proporcionan los lípidos, en su mayoría, pues como dijimos, están dados por los triglicéridos. Y el aporte de lípidos en la dieta es de 9 kilocalorías por gramo, así es. Por eso es, como me aporta más que los carbohidratos y las fibras, es que el aporte en la dieta es menor. Del 100% de la dieta, por ejemplo, de proteínas se recomienda de 10 a un 15%. De lípidos de 30 a 35%. Y de carbohidratos, que es mi principal fuente de energía, bueno,
Hay algunos autores dicen que desde 40 a 45, pero la mayoría son de 50 a 60, que es el valor calórico 24 horas. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Ya les tomé lista. ¿Algo más que hayan leído, chicos? Existen dos ácidos grasos esenciales, que es el ácido graso linoleico y el alfa-linoleico. Y el linoleico tiene función en la producción de prostaglandina. Que son los que se recomienda que se consuman ahorita, ¿verdad? Así es. ¿Alguien más, chicos? ¿Ya han leído algo diferente? ¿No? Bueno, mañana vamos a hablar entonces de los carbohidratos y las fibras para que las revisen, ¿sí? Y después le vamos a seguir con el agua, que aunque el agua no es un nutriente orgánico, es inorgánico, casi siempre lo vemos con las fibras porque para que la fibra ejerza su función, pues debemos de tener líquido. Si no, la fibra no trabaja. ¿Sale? Sale, vale, pues. Los veo mañana entonces. Pórtense bien. Bonito Hasta día. mañana, doctora. Gracias. Igualmente. Bye.